y ampollas, ¿cierto? Sí. Bueno. Ahí tienen la iconografía, las fotos están sacadas de Atlas de Dermatología, habíamos dicho, y el tipo 1 más en el área orofacial. Los dos, cuando va a volver a aparecer la lesión, cuando recidiva, cuando aparece, se manifiesta clínicamente, hay un periodo de pródromos con prurito local. Puede ser que en 24 a 48 horas después van a aparecer vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Son vesículas pequeñitas, como en un racimo. Algunas de ellas van a tener una pequeña costra hemática al centro. O cuando son vesículas muy tensas, más grandecitas, pueden tener una costra melicérica. En el caso del herpes genital, como se presenta en área de mucosa o submucosa, puede no evidenciarse las vesículas, entonces se han roto y lo que se evidencia son pequeñas erosiones o úlceras rasas confluentes. Bueno, como decimos, úlceras bien superficiales con un eritema alrededor. Si dejamos a su evolución natural el herpes simple en una persona inmunocompetente, se va a mejorar, va a evolucionar en más o menos una semana, 8 días. Por esto lo ideal es, para evitar toda la incomodidad del cuadro clínico, comenzar el tratamiento dentro de los primeros 3 días. Se dice que cuando se espera más de 3 días, ya el cuadro clínico va a seguir su evolución natural. El tratamiento de elección es el aciclovir, con las dosis que les pongo aquí, 200 miligramos 5 veces al día por 5 días, o el aciclovir 5% crema 5 veces al día. Hay personas que tienen muchos episodios de herpes, entonces es bueno que tengan su tratamiento ya listo en la casa, cosa de que cuando sientan ya el pródromo puedan comenzar la medicación, no esperar a que le aparezcan las lesiones.
Aquí vemos unas vesículas que están agrupadas sobre una base eritematosa. Pequeñas vesículas, como formando un racimo. Esta imagen vemos, son vesículas que son un poquito más profundas, ¿no? El techo de la vesícula es más grueso, por eso da esa apariencia blanquecina, como si tuviera un contenido purulento, pero no es así, es un contenido líquido, solo que el techo, como les decía, es más grueso. Y están agrupadas, aquí ustedes pueden ver lo que les decía de que pueden tener una pequeña umbilicación al centro y a partir de ahí se van a formar pequeñitas costras. Y el eritema en la base, un eritema difuso. Aquí tenemos un herpes genital. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, es del atlas de Doya. Estos atlas son gratuitos. Cuando les pase las clases, acuérdense de no subirlas a plataformas, a YouTube, solamente son para ustedes, ¿ya? Estas son pequeñas úlceras con una que son úlceras rasas y que tienen un fondo con fibrina. Esta coloración blanquecina no es pus, no es infección bacteriana, es fibrina, detritos celulares. Están todas juntas y tienen alrededor eritema. Este es un herpes labial. Se conoce aquí en el oriente como el beso de Sama, ¿no? De la araña, pero nada que ver, ¿no? No sé por qué le dirán así. Pequeñas vesículas, todas juntas, algunas con una pequeña umbilicación al centro, como formando un racimo y sobre una base eritematosa. Ya nos vamos a quedar de nuevo sin tiempo. Aquí vemos unas costras melicéricas, esta coloración amarillento como miel seca, ¿verdad? Pero lo que nos va a hacer pensar en el herpes es la forma tan redondito, las vesículas tan juntas una al lado del otro. Y la base eritematosa. Esto es un cuadro, una primoinfección. Como les decía, puede ser asintomática o puede ser muy sintomática y producir estas lesiones todas, fíjense, en racimos, todas conglomeradas, pero tiene muchas. Y aquí en la región submandibular podría tener o retroauricular un ganglio centinela. Y esto se va a acompañar en este caso de dolor. Las anteriores de prurito. El herpes zóster es una erupción vesicular, cambiamos de herpes. La etiología es un herpes varicela, un virus varicela zóster. Es una erupción vesicular que se produce por la reactivación de este virus, que primeramente al estar en contacto con el organismo lo que va a producir es la varicela. Cuando se reactiva, se va a producir las lesiones características que siguen el trayecto de un ganglio, de un nervio sensitivo. La reactivación del virus, igual que en el herpes simple también eso sucede, puede ser por el estrés, puede ser por el exceso de exposición solar, puede ser por enfermedades inmunodebilitantes. Cuando el sistema inmune está muy comprometido, el patrón clínico tanto del herpes simple como del herpes zóster va a variar, pero es adelante. Entonces, enfermedades debilitantes, una diabetes, puede ser HIV, pero siempre y cuando se conserve cierta inmunidad. ¿De acuerdo? Porque si no, el patrón clínico va a cambiar. Predomina en adultos, es una enfermedad que cuando se resuelve, la mayor complicación, la más frecuente, es la neuralgia posherpética, sobre todo en las personas mayores de 50 años. Va a haber un pródromo que puede variar entre 1 a 23 días. Cuando es mucho tiempo, cuando son 23 días, a veces se plantean diagnósticos diferenciales relacionados con el dolor. Puede parecer una neuralgia de otro origen, inclusive cuando es en mi tórax izquierdo puede parecer un infarto, ¿no? O si es en la pierna puede parecer una ciática. Después aparecen las lesiones
¿no? Que se caracterizan por ser vesículas, a veces ampollas, tensas, umbilicadas, confluentes, sobre una base eritematosa. Los dermatomas más afectados son el C2 y el L2. Y también puede ser, uy, aquí hay un error, el quinto y el séptimo par craneal. Eso tengo que corregir. A ver si lo hago ahorita. No, después lo voy a hacer. Pero queda claro, ¿no? No es el 55, es el quinto par craneal. Entonces, otra característica es la unilateralidad. Van a seguir el trayecto del nervio sensitivo. Otros cuadros clínicos raros, mucho menos frecuentes, son el síndrome de Ramsay-Hunt por compromiso de ganglios geniculados, a que afecte un nervio motor y produzca parálisis, no es tan frecuente, aunque ahora la parálisis de Bell sí se relaciona con herpes, con el virus herpes, parálisis de laringe, faringe, son comunicaciones esporádicas muy raras. La queratitis zosteriana, que se va a manifestar con la pupila de Argyll-Robertson, ¿no? Y casos graves que se han descrito con parálisis del diafragma por compromiso del nervio. Eritema alrededor. Bueno, y las vesículas. Aquí de otra, vesicoampollas con una costra hemática al centro y eritema alrededor. Impétigo. Impétigo es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, tanto el impétigo primario como el secundario. Es una infección cutánea producida por Staphylococcus aureus o Streptococcus beta-hemolítico. Es más frecuente en la infancia, predomina en climas cálidos y húmedos, es contagiosa en la infancia, en el adulto no, es autoinoculable, es un cuadro agudo y generalmente es asintomática. El impétigo primitivo aparece sobre la piel sana, generalmente es periorificial, o sea, alrededor de la boca, de la nariz, de los pabellones auriculares. El impétigo secundario es aquel que se presenta como una complicación de otra dermatosis de base. Entonces va a seguir la topografía de ella. Generalmente esta dermatosis de base es pruriginosa, por el rascado se complica. Ejemplo, la semana pasada habíamos hablado de la dermatitis atópica. Un niño que que esté con una dermatitis atópica, se ha rascado mucho, se va a sobreinfectar. O picaduras de insectos, lo mismo, se va a sobreinfectar, sería un impétigo secundario. Las ampollas se caracterizan por estar sobre una base eritematosa, porque son frágiles, se rompen fácilmente y van a dejar una superficie erosada. De hecho, es frecuente que las mamás lleven a sus niños que ya no tengan las ampollas, dicen, salieron las ampollas y solamente se vean las áreas erosadas. Pueden haber también pústulas sobre una base eritematosa. De hecho, hay también clínicamente una clasificación como impétigo ampollar, más relacionado con las infecciones por Staphylococcus aureus, y el impétigo no ampollar o pustuloso. La característica de las lesiones secundarias son las costras melicéricas.
que ustedes van a ver más adelante. La piel escaldada estafilocócica es un cuadro grave que afecta a lactantes menores, que está producido por las exotoxinas del estafilococo del grupo 2. Son exotoxinas epidermolíticas. Es un cuadro en el que el paciente debe ser internado para recibir los antibióticos por vía endovenosa. No se debe tratar una piel escaldada estafilocócica, o si ustedes tienen diagnóstico, mandatorialmente tienen siempre que internar al paciente. Las complicaciones del impétigo, glomerulonefritis, y cuando es estreptocócico también la fiebre reumática. El tratamiento localmente es importante el lavado y la remoción de las costras y la aplicación de antibióticos tópicos como neomicina, bacitracina o la amupirosina. Es muy buena, pero es un poquito más cara. Y para antibióticos por vía sistémica, vamos a dar dicloxacilina. Tienen ahí las dosis por kilo de peso, porque hemos dicho que es más frecuente en los niños, ¿no? O ya si pesa más de 40 kilos, le vamos a dar con la dosis de adulto. Pueden darle cefalecina, las cefalosporinas de primera generación también cubren muy bien tanto estafilococo aureus como estreptococo beta hemolítico. Y a los niños, las personas alérgicas, o también como primera línea pueden dar eritromicina. No en los adultos porque es mal tolerada, pero en el niño es muy bien tolerada la eritromicina. Fíjense que el tratamiento son 10 días, no son 7 días como en otras infecciones. Aquí tenemos un impetigo primario alrededor de las fosas nasales. Aquí se ven alguna que otra pústula, pero lo que más llama la atención son las costras. Si ustedes recuerdan, la definición de costras es un exudado seco, o sea que tiene que haber habido una lesión elemental con ampollas o vesículas o exudado. Aquí tenemos ampollas, hay eritema, ¿no? Pero no están las vesículas juntas como en el caso del herpes. Esto es un signo clínico que se llama el signo en quemadura de cigarrillo. Aquí ha habido una ampolla que se ha roto, ¿no? El techo se ha roto y ha dejado esta área aerosada, cubierto por una escamocostra, que pareciera como si con un cigarrillo se hubiera quemado. Lo mismo aquí. Entonces, ahí a la anamnesis retrospectiva tienen que preguntar cómo empezó. Y le van a decir que empezó con ampollas. En este caso parece una quemadura, pareciera como que se le ha caído agua hirviendo, ¿verdad? Hasta uno podría desconfiar pero aquí vean cómo hay otra lesión aquí arriba, bien redondeadita. Y les va a decir la mamá que eran ampollas. Y ustedes deben acordarse. En este caso son pústulas sobre una base eritematosa. Aquí podemos hacer, y en las otras también, pues el cultivo directo que nos va a decir si es estafilococo o si es estreptococo. Y lo que es más importante, el antibiograma, ¿no? Estas son lesiones que están secas. Estas son costras hemáticas en realidad, ¿no? O aquí hemopurulentas. En un lactante, lesiones erosadas cubiertas por costras melicéricas y pústulas. Fíjense cómo también tiene aquí alrededor de los pabellones auriculares, alrededor de la boca, tiene lesiones a distancia. Y esto no es porque se toquen precisamente, sino que se autoinocula, se va diseminando por toda la piel. Una vista de más cerca. Y puede darse también en adultos. No es frecuente, pero puede darse. En este caso fue a partir de un piercing que se extendió. Estas costras melicéricas, ustedes hacen un cultivo bacteriano y va a crecer un estreptoestafilococo. Este es un impetigo secundario. Aquí han habido picaduras, ha habido un prurigo. Fíjense, esta lineal es por el rascado a las uñas, ¿no?, que le han metido y se le ha sobreinfectado.
Entonces, en este caso, que tenemos una reacción por picaduras impetiginizada, un prurigo impetiginizado. Ahí tiene mucho prurito. En este caso vamos a tratar las dos cosas. El prurigo, la reacción por picaduras, hay que darle un antihistamínico, y más adelante cuando controlemos un poquito la infección, le podemos dar un corticoide tópico. Y simultáneamente le vamos a dar un antibiótico sistémico y un antibiótico tópico, pero con nuestros dos diagnósticos, prurigo, impetiginizado. En cambio, en las anteriores imágenes que ustedes han visto, no, aquí no le damos corticoides, le vamos a dar solamente antibiótico, antibiótico sistémico y antibiótico tópico y remoción de las costras, no arrancar las costras. En este paciente, por ejemplo, aquí, se ve que las costras están más adheridas. No las pueden arrancar porque van a sangrar y la infección se va a hacer más profunda. Removerlas, tienen que humedecerlas. El baño es importante, la ducha, y de a poquito se tienen que ir saliendo. No arrancar, remover. Y este es un bebé con una piel escaldada estafilocócica. Vean cómo hay un eritema generalizado y las áreas, aquí no se ven ampollas, se ve denudación. Hay unas áreas erosadas, extensas, la epidermis se ha desprendido. No se ven ampollas en este caso. Tal vez aquí en los piecitos un poquitito. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a cambiar completamente el tema. ¿Algo que quieran preguntar de herpes, de impétigo? ¿Alguna imagen que quieran ver de nuevo? Activen sus micrófonos y me preguntan. Doctora, ¿Sí? ¿pudiera explicarnos nuevamente cómo diferencio un impétigo que sea causado por Staphylococcus aureus y el otro que sea causado por el Streptococcus pyogenes? Estamos hablando de probabilidades, ¿no? Solamente el cultivo nos va a decir exactamente y eventualmente pueden haber los dos. Pero al principio el impétigo ampollar es más relacionado con estafilococo. No, el siguiente semestre ya van a ser de mate. Y el impétigo no ampollar es más con estreptococo. Ahora, las pústulas, el que solo tiene pústulas también puede ser estafilocócico, ¿de acuerdo? Pero el ampollar, el pustuloso puede ser estafilococo o estrepto, pero el ampollar, las ampollas grandes que se dejan áreas denudadas, están más con estafilococo. Entonces, cuando ustedes opten por un antibiótico, piensen en la posibilidad de que puede haber resistencia a la penicilina, porque también se podría usar penicilina, también hay estafilococos sensibles. Pero si es un cuadro muy ampollar, procuren un antibiótico que cubra bien estafilococo. ¿Esa era la pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya. Ahora sí pueden apagar sus micrófonos para que continuemos. Sergio, creo que estás con micrófono. ¿O quieres preguntar algo? Ok, gracias. Vamos a hablar un tema completamente diferente desde el punto de vista de la etiología, pero no de las lesiones, ¿verdad? Porque estamos planteándonos como diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar de los pénfigos. Hay muchos tipos de pénfigos, pero nosotros vamos a mencionar, revisar un poquitito los dos más frecuentes. Los pénfigos son enfermedades autoinmunes, es el propio organismo que se ataca a sí mismo. Son dermatosis ampollares, donde una IgG va a atacar el antígeno que se encuentra en los desmosomas que unen los queratinocitos. Las proteínas que va a atacar son las de hemoglobinas 1 y 3. Los anticuerpos se van a encontrar tanto en las lesiones como alrededor, o sea, en la piel sana y en el suero.
Y esto es importante para un estudio que se llama inmunofluorescencia, que aquí en nuestro medio no tenemos, pero es importante como método de diagnóstico. Afecta a un 1 a 0,5% por 100.000 habitantes. Afecta a adultos, ambos sexos. Las ampollas son intraepidérmicas con una acantolisis, o sea, una visualización de las células a nivel suprabasal en el pénfigo vulgar y subcorneanas en el pénfigo foliáceo. El signo de Nikolsky es positivo. ¿En qué consiste el signo de Nikolsky? En hacer una pequeña presión sobre la piel sana y se va a desprender la epidermis sin hacer mucha tracción, ¿no? Sin lastimar. La evolución si se deja sin tratamiento, especialmente el pénfigo vulgar, puede llevar a la muerte, ¿no? Y también el tratamiento que vamos a ver que son tratamientos con inmunosupresores también implican bastante. En el caso del impétigo vulgar, las lesiones se van a acompañar de bastante ardor y puede haber, cuando hay mucha denudación, también puede haber dolor. Pueden haber lesiones en la cavidad oral. El compromiso en la cavidad oral es importante. En la piel van a aparecer ampollas flácidas que van a confluir, que se van a romper fácilmente y van a dejar áreas denudadas, no hemorrágicas. En el caso de la piel escaldada estafilocócica, o como vamos a ver más adelante en el Steven Johnson, las lesiones dejan áreas más hemorrágicas. Luego van a aparecer costras. En el pénfigo foliáceo, el compromiso en la cavidad oral es mucho más raro. Las ampollas son menos evidentes, va a predominar el eritema y la presencia de escamocostras. En las áreas más comprometidas son el cuero cabelludo, la región centrofacial y el tórax. En algunas zonas del Brasil hay un pénfigo endémico, ¿no? Y que se conoce con el nombre de fogo salvaje. Se cree que hay un virus, un factor viral que puede favorecer en ciertas poblaciones, pero no se ha determinado cuál. En los casos del pénfigo, los casos graves requieren hospitalización. Hay algunos que no requieren hospitalización. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad del pénfigo es del 90% y en el vulgar, en el foliáceo, es raramente mortal. El pilar de tratamiento son corticoides sistémicos en dosis inmunosupresoras. Estamos hablando de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día y generalmente asociamos a otro inmunosupresor para tratar de ahorrar corticoides lo más pronto posible. Entonces se combinan corticoides con acetoprina, con metotrexato u otros. Comprenderán que estos tratamientos traen sus complicaciones en el paciente y uno tiene que monitorizar no solo la enfermedad, sino los efectos colaterales de estos tratamientos. Son tratamientos de por vida, hasta se consigue controlar el episodio y después se va retirando y se va dejando con las dosis mínimas, hasta que mínimas toleradas y además sin que se presenten las lesiones cutáneas. Aquí vemos en un pénfigo vulgar lesiones erosivas. Aquí se ve la ampolla, aquí se ve solamente el techo de la ampolla que se ha desprendido. Queda como un área como exudativa, por eso después se quedan estas costras que los pacientes con pénfigo tienen un olor muy característico, no es por falta de higiene, sino que es un olor característico de estas costras que se van extendiendo. Aquí vemos úlceras rasas a nivel de la cavidad oral. Este es un pénfigo foliáceo. Predominan las costras.
hay ampollas rotas que dejan escamocostra. Entonces, una persona adulta, un paciente adulto con lesiones ampollares que se acompañan de ardor, de dolor, especialmente cuando son crónicas, tenemos que pensar en pénfigo o en, que vamos a ver más adelante, en reacciones medicamentosas como síndrome de Stevens-Johnson. Pero en el caso de un niño, vamos a pensar primero en un impétigo, ¿no? Entonces, aquí vemos costras que son cero purulentas, podríamos pensar en impétigo, pero como es una persona adulta, primero tenemos que pensar en un pénfigo. Ahora, como se ha perdido la barrera de protección cutánea, estas lesiones son susceptibles a tener una infección secundaria. Entonces, debemos cubrir también con antibióticos, ¿de acuerdo? Cuando son lesiones muy extensas. Pero el pilar del tratamiento van a ser corticoides porque son enfermedades autoinmunes. Este es un pénfigo foliáceo. Mayor compromiso en la región centrofacial y en la región preesternal, como si fueran áreas seborreicas. ¿Alguna pregunta con pénfigos? Doctora, Sí. una pregunta del anterior tema es ¿cómo que yo hago clínicamente el diagnóstico diferencial de la varicela, de la rubéola y del sarampión? Ah, ya. Eso vamos a revisar más adelante lo que son los exantemas, ¿ya? Las lesiones características de la varicela son vesículas y ampollas, máculas eritematosas, pero que rápidamente se van a hacer pápulas, vesículas y ampollas, que hacen costras hemáticas al centro. En el sarampión, en la rubeola y en otras enfermedades exantemáticas, las lesiones cutáneas son eritema, no tienen lesiones ampollares. Ah, ya, muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. ¿Sí? Al ser una enfermedad autoinmunitaria, los ¿Puedes hablar un poquito corticoides, más fuerte, por favor? al ser una enfermedad autoinmunitaria, los corticoides se dan de por vida o se brinda una dosis de sostén luego de que los síntomas han desaparecido. Generalmente es de por vida. Pueden haber casos que después de varios años, 5 o 6 años, no necesiten más, pero generalmente es de por vida. Ahora, los corticoides, una vez que se ha controlado la enfermedad, que puede durar varios meses, después se van a ir reduciendo paulatinamente. Uno, para evitar el síndrome de supresión suprarrenal, pero también vas a ir monitorizando que no te aparezcan más nuevamente ampollas, que no haya una reactivación de la enfermedad. Entonces vas retirándolas muy lentamente, hasta quedarse en una dosis fisiológica. Hay personas ya que se quedan con prednisona de 10, de 5 miligramos, que no le va a traer problemas, porque es una dosis fisiológica. Y se quedan años, a veces de por vida, sí. Muchas gracias, doctora. ¿Nada más? Bueno, vamos a hablar un poquitito del síndrome de Stevens-Johnson, que se abrevia así, SSJ, o síndrome de Lyell, que se conoce también como necrólisis epidérmica tóxica. Creo que esto lo voy a poner por escrito. Son diagnósticos diferenciales de cuadros ampollares, pero son de etiología es inmunológica, no sé, un poco conocida, pero